Jorge Rafael Videla, a los 87 años, lo encontraron muerto en su celda del penal de Marcos Paz. Sí, exactamente. Y vamos a dialogar con quien fue miembro de la Junta Histórica que justamente tuvo a Videla entre los principales acusados y lo condenó en 1985. Es ahora diputado. Gil Lavedra, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estos minutos. La primera sensación al conocer la noticia, ¿cuál fue? Bueno, uno nunca puede alegrarse por la muerte de una persona, ¿no? Yo creo que la muerte de Videla es un emblema de quien fue uno de los dictadores más sangrientos, más terribles que ha tenido la Argentina. Y por supuesto uno de los autores de ese plan criminal, de asesinatos, de tortura, de desapariciones, bueno, que han sembrado el terror en la Argentina durante todo ese periodo. Bueno, usted fue uno de los integrantes de este tribunal que juzgó a los militares en nuestro país e imagino yo con convicciones muy profundas para poder plantarse en ese tribunal, tan profundas como las que tenía el propio Videla, porque nunca se arrepintió. Seguramente por un mecanismo de autoexculpación, ¿no? Probablemente no sea fácil soportar una culpa de esa naturaleza cuando uno ha ordenado un procedimiento que culminó con la muerte de tantos miles de argentinos. Y por cierto, claro que no fue fácil en ese momento, yo quiero reivindicar la decisión histórica de Raúl Alfonsín, porque era inédito en esos momentos en el mundo el que un tribunal civil pudiera juzgar los crímenes de una dictadura saliente y con el derecho penal común, es decir, sin ninguna regla extraordinaria. Pero por suerte esto se pudo hacer y creo que ese juicio ha significado una especie de bisagra dentro de la transición democrática argentina. Gil Lavedra, y para justamente aquellas personas que son más jóvenes y tal vez no vivieron aquel momento, ¿no?, de 1985, el momento de la primera condena a Videla, ¿qué es lo que vivía el país en ese momento? ¿Había por parte de la sociedad argentina esa necesidad de justicia? Hoy casi hay una unanimidad respecto al repudio de la dictadura, pero no sé, tal vez en aquella época, en 1985, todavía había gente que los podía defender. Sí, por supuesto, la sociedad está muy dividida porque gran parte de los argentinos creían ese discurso de los militares, que los habían salvado del terrorismo. Los militares no iban a querer juicio, lo que querían era que se los premiara, que se los reconociera al haber podido terminar en ese momento con la delincuencia terrorista. Y hasta que no pudieron esclarecerse los hechos, hasta que no pudo echarse verdad sobre ese pasado siniestro, ahí es cuando los argentinos comenzaron a virar, y en este aspecto me parece que fue muy importante la labor de la CONADEP y luego, por supuesto, el juicio a las juntas militares, que empezaron a correr ese velo de ignorancia y la gente pues fue enterándose que las hazañas de que los militares se ufanaban era de secuestrar gente, mantenerlas clandestinamente en cautiverio, torturarlas y luego asesinarlas, porque eso es lo que hicieron quienes en ese momento detentaban el uniforme, manchando el uniforme, ¿no? Es inadmisible que militares profesionales hayan podido cometer esas barbaridades que no solamente han provocado una fisura terrible en la sociedad argentina, sino también han enlodado el uniforme de los militares argentinos. Diputado, ¿recuerda usted cuál fue el momento donde toma conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la Argentina, de lo que estaba llevando a cabo esta dictadura en nuestro país? Mire, a fuer de ser sinceros, todos teníamos, y aparte por razones cronológicas, algún amigo, algún conocido, en el cual, bueno, no se sabía dónde estaba, se decía en aquel momento que estaban todos alojados en cuarteles en el interior, que llevan a recuperar la libertad, que muchos habían fugado. A medida de que pasaron los años y que algunos recuperaron y pudieron viajar al exterior, recuperaron la libertad y fueron viajando al exterior, comenzó a trascender más cosas. Luego la lucha extraordinaria de las organizaciones de derechos humanos, de las madres, de la PDH, bueno, que con gran valentía se enfrentaron al régimen
y comenzó también a difundirse, pero información que, por cierto, no llegó a ser completada hasta que se recuperó la democracia. Los alcances, la vastedad de ese plan que era verdaderamente siniestro, recién pudo saberse luego cuando se recuperó la democracia y comenzaron los juicios y la labor de la CONADEP, que fue extraordinaria también, porque permitió descubrir ese velo de sombras y empezar a vislumbrarse la verdad. Sí, y además, Gil Avedra, el cambio, yo insisto en el tema del cambio que hubo seguramente en una gran parte de la sociedad, porque basta el día de hoy, ¿no? Recordar, ver las imágenes, leer un poco lo que fue ese Mundial de 1978, donde el propio Videla terminó siendo un protagonista, donde muchos periodistas lo reconocían como un gran organizador de ese Mundial y muchos terminaron celebrándolo, más allá de lo futbolístico, en un momento donde ya se conocían que habían desapariciones y además donde se toleraba que quien organizara un Mundial fuera justamente una dictadura militar, ¿no? Sí, bueno, son los famosos, los argentinos somos derechos y humanos, luego en el año 79 cuando vino la Comisión Interamericana, pero la realización de ese mundial en el cual la Junta Militar pretendió aprovecharse del éxito popular, que era que la Argentina ganara su primer campeonato mundial de fútbol, en una especulación política, porque asistieron a los partidos, entregaron luego los premios, da cuenta que el conocimiento de lo que ocurría no era extendido, es decir, la historia en aquel momento no se conocía como se la conoce ahora. Fíjese que incluso en la Escuela de Mecánica de la Armada, cuando se realiza el Mundial, había gente detenida, había chupados en la Escuela de Mecánica, que cuando se celebra el Mundial se los llevan a una isla en el Tigre. Eso es increíble y verdaderamente cuando muchos medios extranjeros decían que el Mundial se celebraba en la cancha de River, que estaba cerca de un centro clandestino de detención, eso, bueno, sonaba como irreal. ¿Dónde estaba ese centro clandestino? Y tenían razón, estaba en la Escuela de Mecánica, muy cercano a la cancha, ¿eh? La última de mi parte, y vuelvo a apelar a su memoria y a sus vivencias, en el momento en que tuvo que juzgar a estos militares y también si recuerda cómo fue aquel momento donde el presidente Alfonsín decidió que este juicio se llevara a cabo, digamos, todavía estaba el peligro latente, corrían peligro sus vidas, digo, estaban sumamente expuestos, era un aparato que todavía no estaba desarmado. ¿Cómo fueron aquellos momentos? Bueno, de mucha tensión. Recuerde que durante el primer gobierno democrático hubo 3 alzamientos militares, 3 alzamientos militares a raíz de los juicios. Y claro que había tensión porque yo les debo confesar a ustedes, nosotros no sabíamos si íbamos a poder llevar adelante el juicio. No sabíamos qué iba a ocurrir el día que se abría la audiencia oral y pública, era una incertidumbre sobre qué iba a pasar, si lo íbamos a poder manejar, si iba a haber, bueno, manifestaciones, ¿Temían por su vida, por su familia? ¿Le pasaba también al presidente Alfonsín en aquel entonces? Bueno, no hagamos de esto, no me gusta que hagamos una cuestión eso de heroísmo. Era una época que las amenazas eran corrientes, no era como ahora. Y por cierto, nosotros tuvimos amenazas, pero no mucho más allá de las tolerables, ¿no? Nos llamaban para decirnos que habían colocado bombas en la sala de audiencia y nosotros decidimos no levantar la sesión y seguir, porque dijimos, una vez que les hagamos caso, bueno, va a ocurrir siempre. Y por supuesto, había llamadas también a los despachos particulares, pero nada gravísimo. El único episodio es Andrés D'Alessio, nuestro querido amigo, uno de los jueces del tribunal, que sí le pusieron al año siguiente una bomba en la puerta de la casa, ¿no? Diputado, muchas gracias por estos minutos con nosotros, por este recuerdo de este momento tan importante pero tan trágico a la vez de nuestro país. Bueno, sin duda, que sirva para mirar hacia adelante, a lo que lleva la violencia como modo de hacer política, la falta de respeto a la ley, a ciertos valores fundamentales del ser humano, ¿no? Gracias y que tenga buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, está también con nosotros Edgardo Alfano. Hola, Edgardo.